Mi familia pasó años poniendo a mi hermana en un pedestal. Todo cambió en Acción de Gracias, cuando descubrió que valgo 12 millones de dólares. Ella gritó al otro lado de la mesa, mamá se puso a llorar y mi papá se quedó sentado, en estado de shock. Tenía 34 años cuando por fin comprendí cuán profundo era el favoritismo de mi familia hacia mi hermana. Me llamo Jackie. Sinceramente, solía pensar que toda esa dinámica del hijo dorado contra el chivo expiatorio era solo una exageración de Internet. Eso fue, claro, hasta que me di cuenta de que la había estado viviendo toda mi vida, interpretando en silencio el papel del hijo problemático, mientras que mi hermana, Amanda, no podía hacer nada mal. El día de Acción de Gracias en casa de mis padres siempre había sido uno de esos eventos para los que tenía que prepararme en el coche antes de entrar. Respiraba hondo y ensayaba mentalmente mi rutina de sonreír y asentir. La casa en sí nunca cambiaba. Los mismos suelos de roble pulido, el mismo mantel que mi madre sacaba cada año, y el mismo olor empalagosamente dulce de las velas de canela y el relleno. Pero el ambiente siempre era pesado, como entrar en un tribunal donde yo ya era culpable. Amanda, 2 años menor que yo, ha sido la estrella de cada función desde que nació. Notas perfectas, pelo perfecto, prometido perfecto. Ya se hacen una idea. Si ella estornudaba, toda la familia le preguntaba si necesitaba sopa. Si a mí me ascendían, me preguntaban si pensaba sentar la cabeza de una vez y dejar de ser tan distante. Al principio, cuando éramos niños, era algo sutil. Más juguetes bajo el árbol para ella, más aplausos en su recital de danza que en mis goles de fútbol. Pero a medida que crecimos, la brecha se amplió. En la universidad, mis padres pagaron la matrícula completa de Amanda. Cuando yo pedí ayuda con la mía, me dijeron que pidiera préstamos porque eso forjaría mi carácter. Sin embargo, el día de Acción de Gracias de este año se sentía diferente. No por la comida ni por la gente, sino porque yo no llegaba como la versión arruinada y luchadora de mí mismo que ellos recordaban. Me había partido la espalda durante la última década, construyendo en silencio una empresa de tecnología con 2 amigos de la universidad. La habíamos vendido hacía poco y, después de impuestos, mi parte ascendía a algo más de 12 millones de dólares. Todavía no se lo había contado a nadie. Ni a mis amigos, ni a mi familia lejana, y desde luego, no a mis padres. No se trataba de alardear. Se trataba de tener paz. Quería disfrutar de la cena sin los habituales comentarios malintencionados sobre que nunca los visito o que todavía vivo en un apartamento de alquiler. Por supuesto, el universo tenía otros planes. La noche empezó de forma bastante predecible. Amanda me recibió en la puerta con un abrazo perfectamente ensayado, lo suficientemente largo para una foto, pero no lo bastante para ser genuino. «Jack, has venido», dijo, como si le sorprendiera que me hubiera molestado en aparecer. Su prometido, Matt, me dio uno de esos apretones de manos firmes que buscan establecer dominio. Ya saben a qué me refiero. La conversación durante la cena se convirtió rápidamente en el show de Amanda. Acababa de conseguir un nuevo trabajo en una firma de marketing, y mis padres pasaron los primeros 30 minutos preguntándole cada detalle. ¿Cuál era su sueldo? ¿Cómo era su oficina? ¿Tenían máquina de café? Yo me quedé allí, cortando mi pavó en trozos tan pequeños que un niño podría atragantarse con ellos, sonriendo como si todo fuera fascinante. Entonces llegó la primera pulla de la noche. «Y bien, Jack», dijo mi madre, mirándome desde el otro lado de la mesa. «¿Todavía alquilas ese pequeño apartamento en el centro?» «Sí», respondí, manteniendo un tono neutro. Amanda sonrió con suficiencia. «Sabes, si de verdad ahorraras algo de dinero, probablemente ya podrías permitirte una casa de verdad. Matt y yo ya estamos buscando para comprar, ¿verdad, cariño?» Matt sonrió, obviamente complacido de ser incluido. «Sí, hemos estado hablando con agentes inmobiliarios. Probablemente busquemos algo en torno a los $700,000. Mi padre se rió entre dientes y negó con la cabeza. Jack siempre ha sido un espíritu libre. No le gusta echar raíces. La mesa se rió. Incluso mi primo pequeño soltó una risita. Pude sentir ese viejo y familiar calor subiéndome por el cuello, la misma sensación que tenía de adolescente cuando mis notas no eran tan buenas como las de Amanda.
Una parte de mí quería responderles bruscamente, decirles que podría comprar 3 de sus casas de ensueño en efectivo y aún así me sobraría dinero, pero me mordí la lengua. Esa contención no duró mucho. Después de la cena, todos nos trasladamos al salón para el postre. Amanda, siempre el centro de atención, sacó su teléfono y empezó a enseñar a todo el mundo fotos de las casas que estaban considerando. Esta tiene una bodega de vinos, dijo con orgullo. Y esta tiene una habitación de invitados, perfecta para cuando mamá y papá vengan de visita. De repente, se giró hacia mí, con una voz cargada de falsa dulzura. Claro que tú probablemente no entiendas todo el proceso de comprar una casa. Los que alquilan no suelen pensar a largo plazo. Me reí por lo bajo, lo que pareció irritarla aún más. ¿Qué es tan gracioso?, espetó. Nada, dije. Solo pensaba en lo rápido que pueden cambiar las cosas. Fue entonces cuando mi tío, que nunca perdía una oportunidad para avivar el fuego, preguntó casualmente, entonces, Jack, ¿a qué te dedicas de nuevo? Algo de tecnología. Antes de que pudiera responder, Amanda intervino. Sí, lleva trabajando en una startup desde siempre. Es como un rasgo de su personalidad a estas alturas. La sala estalló en una risa educada. Yo no me reí. En realidad, dije lentamente, con voz calmada pero deliberada, vendimos la empresa hace unos meses. La sala se quedó en silencio. Amanda frunció el ceño, probablemente intentando averiguar si estaba bromeando. ¿La vendieron? ¿Por cuánto? Me encogí de hombros. Lo suficiente. Ahí fue donde apareció la primera grieta. Los ojos de Amanda se entrecerraron. ¿Suficiente? ¿Qué significa eso? Significa, dije, dejando mi plato, que me va muy bien. Mejor que bien, de hecho. Mi madre se inclinó hacia adelante. Jack, ¿estás diciendo que ahora tienes dinero? Dinero de verdad. Asentí una vez. La habitación parecía haber sido sellada al vacío. La mandíbula de Amanda se tensó, y de repente, soltó una risa aguda que no sonaba nada divertida. ¿Estás de broma? ¿Que tienes dinero? ¿De qué estamos hablando? ¿6 cifras? ¿7? Como no respondí de inmediato, su voz se elevó. Oh, Dios mío. ¿De verdad eres millonario? Todos me estaban mirando ahora, primos, tíos, abuelos, como si acabara de confesar un crimen. Y fue entonces cuando Amanda explotó. Golpeó su tenedor contra el plato con tanta fuerza que resonó. ¿Hablas en serio? Has estado sentado aquí todo este tiempo, dejándonos hablar de nuestros planes, dejando que mamá y papá se preocupen por el dinero, mientras tú estás sentado sobre una fortuna. Los ojos de mi madre estaban muy abiertos, y ya se le formaban lágrimas. Mi padre no se había movido, solo me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Toda la mesa estaba en silencio, excepto por Amanda, que había pasado de estar atónita a furiosa en 30 segundos. Y justo cuando abrí la boca para responder, se levantó tan bruscamente que su silla casi se volcó. La silla de Amanda chirrió contra el suelo de madera mientras se ponía de pie de un salto, su cara adquiriendo el mismo tono que la salsa de arándanos que estaba intacta frente a ella. Increíble, dijo, casi siseando. Todos estos años, has estado actuando como si apenas llegaras a fin de mes. ¿Y qué has estado haciendo? ¿Acumulando millones en secreto? Amanda, dijo mi padre en voz baja, con ese tono de advertencia que solo usaba conmigo cuando era niño. Siéntate. Pero no lo hizo. En su lugar, se cruzó de brazos, con los hombros en tensión como si estuviera lista para ir a la guerra. No. Creo que todos merecemos una explicación. ¿No crees que merecemos saber por qué Jack ha estado aquí sentado, tan altivo, dejando que mamá y papá le ayuden a pagar las vacaciones, los cumpleaños, todo, mientras él está sentado sobre una pila gigante de dinero? Parpadeé, completamente anonadado. ¿Perdona? Hace años que no les pido dinero a mamá y a papá. No directamente, replicó Amanda. Pero han estado preocupándose por ti desde siempre. Cada llamada telefónica con mamá termina con ella suspirando sobre cómo desearía que encarrilaras tu vida. Podrías habernos dicho que las cosas iban bien. En lugar de eso,
te gustaba que todos pensaran que eras el genio incomprendido y sin un duro. Eso dolió, no porque tuviera razón, sino porque demostraba lo poco que me entendía. No te lo dije porque no es asunto tuyo, dije con calma. Ah, así que ahora no merecemos saberlo, ladró. Amanda, intervino mi madre, con la voz temblorosa, él tiene razón. No nos debe nada. Pero las lágrimas en sus ojos traicionaban su tono. No solo estaba sorprendida, estaba herida. Entonces lo entendí. No se trataba solo de dinero. Para mi familia, esto se trataba de la narrativa que habían construido a mi alrededor, esa en la que yo era el cuento con moraleja, el hermano mayor un poco embarazoso que no había encontrado su lugar en la vida. Mi éxito no encajaba en la historia que se habían estado contando a sí mismos durante años. Y en lugar de estar orgullosos, estaban enfadados. Amanda, sin embargo, apenas estaba calentando motores. ¿Sabes a qué se parece esto?, dijo, gesticulando salvajemente con las manos. Se siente como una traición. Te sentaste aquí durante años mientras mamá y papá me daban prioridad a mí, pagaban mi carrera, me ayudaban con la planificación de mi boda, y todo el tiempo eras secretamente lo bastante rico como para ayudarles. Y no lo hiciste. Simplemente te quedaste mirando mientras se estresaban por el dinero. Eso hizo que mi padre finalmente hablara. No le falta razón, Jack. Si estabas en posición de ayudar, ¿por qué no lo hiciste? Tu madre lleva meses preocupada por arreglar el tejado. Lo miré, genuinamente estupefacto. Porque nadie me lo pidió, y porque no pensaba que mi dinero se suponía que debía convertirse en una especie de fondo de emergencia familiar. El prometido de Amanda, que había estado en silencio hasta ahora, intervino. Quiero decir, es un poco egoísta, tío. Se supone que la familia debe cuidarse mutuamente. Casi me río. Este tipo llevaba 6 meses comprometido con mi hermana, y de repente, era una autoridad sobre lo que yo le debía a mi familia. Pero Amanda tomó su comentario como combustible. Exacto. Podrías haber ayudado con el pago inicial de nuestra casa. Podrías haber ayudado a mamá a jubilarse antes. Pero no, te quedaste ahí, dejando que todos pensaran que eras un tipo de la tecnología muerto de hambre mientras probablemente estabas bebiendo champán en algún lugar. Estaba trabajando 18 horas al día para construir esa empresa, espeté, perdiendo finalmente la paciencia. No estaba escondiendo un estilo de vida secreto con un yate. Estaba currando sin parar mientras tú publicabas fotos desde Cancún. Su rostro se contorsionó en una expresión fea. Ah, ¿así que ahora me vas a echar eso en cara? Que yo sí disfruté de mi vida mientras tú te matabas a trabajar. Lo siento si no quería ser un amargado como tú. La habitación estaba en un silencio sepulcral, excepto por el sonido de mi abuela carraspeando. Murmuró algo por lo bajo sobre los niños de hoy en día, pero nadie se atrevió a reír. Mira, dije, respirando hondo, tratando de mantener la calma. No estoy aquí para discutir. Vine a cenar, no para ser interrogado sobre mi cuenta bancaria. Amanda se burló. Ah, así que ahora te crees demasiado bueno para responder a preguntas sencillas. Deja de tergiversar todo lo que digo, grité, esta vez más fuerte. No te lo dije porque sabía que reaccionarías exactamente así, como si te debiera algo. Mi madre se encogió al oír mi voz elevada, y por una fracción de segundo, me sentí como si tuviera 12 años de nuevo, siendo regañado por hablar fuera de lugar. Pero Amanda no había terminado. Se giró hacia mis padres, su voz adoptando ese tono excesivamente dulce que usaba cuando quería algo. ¿Saben lo que esto significa, verdad? Jack puede ayudar con la boda ahora. Podemos hacerla como siempre soñamos. Fue entonces cuando me di cuenta de que iba todo esto realmente. No se trataba de traición o secretos. Se trataba de lo que ella creía que podía obtener de mí ahora que sabía que tenía dinero. Matt también intervino, claramente animado. Sí, tío. Podrías cubrir la mejora del lugar que hemos estado mirando. Para alguien en tu posición, es como si nada. Apreté la mandíbula. No. Amanda parpadeó. No. No, repetí, esta vez más tranquilo. Su boda es su responsabilidad, no la mía. El silencio que siguió fue denso, pero no duró. Vaya,
dijo Amanda finalmente, su voz goteando veneno. Realmente eres tan egoísta como todos decían. Todos, repetí. Oh, no te hagas el sorprendido, dijo con una risa amarga. Has sido el tema de conversación durante años. Cada vez que te saltas una festividad o llamas menos de una vez al mes, mamá se preocupa hasta enfermar. Papá dice que eres un desagradecido. ¿Y adivina qué? Esta noche acabas de darles la razón. Ese golpe me dejó sin aire. No porque lo creyera, sino porque confirmaba lo que había sospechado durante años, que no importaba lo que hiciera, siempre sería el problema a sus ojos. Ni siquiera me di cuenta de que me había levantado hasta que mi silla se inclinó ligeramente hacia atrás. Toda la sala me miraba, esperando que explotara, esperando que le diera la razón a Amanda saliendo furioso. Pero no lo hice. Simplemente la miré de verdad. Y por primera vez, vi la desesperación debajo de toda esa ira. No se trataba solo de dinero. Se trataba de control. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Me volví a sentar lentamente, obligándome a mantener la calma. ¿Sabes qué, Amanda?, dije en voz baja. Tienes razón en una cosa. Las cosas han cambiado. Su expresión vaciló por un instante, como si no estuviera segura de lo que quería decir. No di más detalles. Todavía no. En cambio, cogí mi tenedor y volví a mi tarta como si nada hubiera pasado, dejando que la tensión flotara en el aire, tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Amanda abrió la boca para decir algo más, pero mi padre le puso una mano en el hombro. Por una vez, incluso él parecía no saber qué hacer a continuación. Y fue entonces cuando mi teléfono vibró sobre la mesa, iluminándose con una notificación que hizo que los ojos de Amanda se entrecerraran con sospecha. El teléfono vibrante se quedó allí, entre nosotros, como una granada activada. Los ojos de todos se dirigieron hacia él, pero los de Amanda se quedaron fijos por más tiempo. Prácticamente podía ver las ruedas girando en su cabeza, suspicaz y curiosa a la vez. ¿No vas a mirarlo?, preguntó, con una voz engañosamente casual. Eché un vistazo a la pantalla. Era solo una notificación de mi asesor financiero confirmando la transferencia que había hecho ese mismo día, parte de unas inversiones que había diversificado. Presioné el botón para silenciarlo y deslicé el teléfono hacia mí. Los ojos de Amanda se entrecerraron. ¿Qué era eso?, dijo. Trabajo, respondí simplemente. Ella soltó una risa corta y sin humor. Trabajo, claro. Luego, sin previo aviso, se estiró sobre la mesa y me arrebató el teléfono antes de que pudiera reaccionar. Amanda, dije bruscamente, medio levantándome de mi asiento. Pero ella ya estaba deslizando el dedo por la pantalla, sus ojos escaneando furiosamente. Adiós a la privacidad, murmuró, ignorando mi mano extendida. La habitación estaba en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de su desplazamiento por la pantalla. Entonces, su boca se abrió de par en par. «Oh, Dios mío», susurró, y luego más alto, «Oh, Dios mío». «¿Qué?», preguntó mi madre nerviosamente, retorciendo su servilleta. Amanda giró la pantalla para que todos pudieran ver. «No es solo rico, es asquerosamente rico». «¿Miren esto?». Se me encogió el estómago al ver la notificación que había abierto. No solo la transferencia, sino el resumen completo de mi cartera que mi asesor me había enviado a principios de semana. El saldo de cada cuenta, cada activo, hasta el último detalle. 12,3 millones de dólares mirándolos fijamente en negrita. Mi madre jadeó como si la hubieran golpeado físicamente. Mi padre se reclinó en su silla, atónito. Mis primos se inclinaron, con los ojos como platos. «Tenías esto», dijo Amanda lentamente, su voz temblando con una mezcla de asombro y rabia. «¿Y no dijiste nada?». «Eso no es asunto tuyo», espeté, finalmente arrebatándole el teléfono de las manos. «No tenías derecho a revisar mis cosas». «Oh, no me vengas con lloriqueos», escupió. «Estás sentado sobre 12 millones de dólares, y has dejado que mamá y papá hagan malabares con el dinero durante años. ¿Tienes idea de lo egoísta que te hace parecer?». Mi madre, todavía con la cifra en la cabeza, susurró, «Jack, ¿por qué no nos lo dijiste?». «Precisamente por esto», dije, más alto de lo que pretendía.
Porque sabía que todos actuarían así, como si mi dinero fuera una olla común de la que pueden servirse cuando les apetezca. El rostro de Amanda se contrajo. Eres increíble. Somos tu familia, y te quedas ahí sentado negándote a ayudar mientras nosotros tenemos dificultades. Podrías cambiar nuestras vidas con una transferencia. ¿Te refieres a tu vida?, repliqué. Por un segundo, no respondió. Luego, algo en su expresión se endureció. Bien, dijo fríamente. Si no quieres ayudar voluntariamente, quizá mamá y papá finalmente vean quién eres en realidad. Antes de que pudiera procesar lo que quería decir, se levantó, cogió su bolso y se fue a la cocina. Un momento después, oí su voz, susurrada pero urgente, hablando por teléfono. Mi padre frunció el ceño. Amanda, ¿a quién llamas? A la abuela, respondió Amanda sin dudarlo. Se merece saber lo que está pasando. Todos se lo merecen. Sentí un nudo en el estómago. La abuela era la matriarca de la familia, la única persona que podía convertir toda esta situación en un tribunal en toda regla si quería. Todavía tenía todas las tierras familiares a su nombre, todavía controlaba las reuniones festivas, y todavía contaba con el respeto de cada tía, tío y primo. Si Amanda contaba esto de la manera equivocada, casi podía ver a la turba formándose. Me levanté y la seguí a la cocina. Estaba paseando cerca de la isla, con el teléfono pegado a la oreja. Sí, abuela, decía, con un tono dramático. No te lo vas a creer. Jack nos ha estado mintiendo a todos. Ha estado fingiendo estar arruinado mientras está sentado sobre millones. Millones. Y ahora se niega a ayudar a mamá y a papá cuando más lo necesitan. Me quedé helado en la puerta. Amanda, dije en voz baja. Cuelga. Me miró, sus labios se curvaron en una sonrisa de suficiencia, y me dio la espalda. Sí, abuela. Deberías venir. Todo el mundo necesita oír esto. Cuelga, repetí, esta vez con voz más firme. Pero no lo hizo. En su lugar, se dio la vuelta, con el teléfono todavía en la oreja, y dijo lo suficientemente alto para que toda la casa lo oyera. Quizá la abuela debería pensárselo 2 veces antes de dejarte algo en su testamento, ya que claramente no te importa esta familia. Eso fue todo. La línea que rompió algo dentro de mí. Eres increíble, dije, mi voz temblando de ira. ¿Usarías a la abuela? ¿Usarías su herencia solo para castigarme por no darte dinero? Los ojos de Amanda brillaron. Oh, no actúes como si fueras un santo. Si de verdad te importara la abuela, te asegurarías de que mamá y papá pudieran cuidarla sin estrés. Solo estás demostrando que solo te importas tú mismo. Yo, dije, elevando la voz. He estado cuidando de mí mismo desde los 18 años. Pagué mis préstamos sin pedir un céntimo. Construí algo desde cero mientras tú vivías de su generosidad. Y de alguna manera, yo soy el egoísta. A estas alturas, todos se habían apiñado en la cocina, atraídos por los gritos. Mi madre lloraba abiertamente. La mandíbula de mi padre estaba apretada en una línea sombría. Amanda, sintiendo a su audiencia, fue a rematar la faena. ¿Sabes qué? Si no nos vas a ayudar, quizá mamá y papá deberían cortarte el grifo por completo. Sin herencia, sin propiedades familiares, nada. ¿Por qué deberías recibir algo cuando ya estás forrado? La miré, atónito. Esto ya no era solo por la boda. Esto era sobre borrarme de la familia por completo. Ya es suficiente, dijo papá bruscamente, interponiéndose entre nosotros. Pero Amanda no retrocedió. No, papá, dijo, su voz de repente, inquietantemente tranquila. Lo digo en serio. Deberías pensarlo. Jack no necesita nada de ustedes. Yo sí. Llevan años diciendo que quieren ser justos, que quieren dejar algo para ambos hijos. Bueno, pues ahora pueden dármelo todo a mí, donde realmente marcará la diferencia. La habitación se quedó en silencio. Mamá miró a papá, luego a mí, sus ojos escudriñando los míos como si ya no supiera quién era yo. Y por un momento, solo un momento, pensé que papá realmente lo estaba considerando. Esa comprensión golpeó más fuerte que cualquier cosa que Amanda hubiera dicho.
Miré alrededor de la habitación a todas las caras, personas con las que había pasado cada acción de gracias y Navidad, personas que me habían visto crecer. Y por primera vez, no sentí que fuera parte de ellos en absoluto. Me sentí como un extraño en mi propia familia, siendo juzgado por el crimen de no compartir mi éxito. Y entonces Amanda dijo una última cosa que me heló la sangre. Sinceramente, mamá, papá, dijo, con un tono casi casual ahora, si Jack no va a contribuir, quizá deberían vender sus cosas. Su antigua habitación, su parte de las tierras familiares. Apenas viene por aquí. ¿Por qué desperdiciarlo en alguien a quien no le importa? Ese fue el momento en que la confianza se rompió por completo. No dije nada. Todavía no. Simplemente me di la vuelta y salí de la cocina, con el teléfono apretado tan fuertemente en mi mano que mis nudillos se pusieron blancos. Podía oír a Amanda todavía hablando detrás de mí, pero su voz se había convertido en ruido de fondo. Ya no estaba enfadado, no de esa manera ruidosa y gritona. Era algo más frío, más agudo, porque si Amanda quería una guerra, acababa de empezar una. Salí por la puerta trasera al frío aire de noviembre, dejando que me golpeara como una bofetada en la cara. La noche era tranquila en comparación con la tormenta que se gestaba dentro de la casa. Todavía podía oír el murmullo de las voces a través de las paredes, Amanda, sin duda continuando su campaña para pintarme como el villano de la historia. Pero aquí fuera, sentía que por fin podía respirar. Me senté en los escalones del porche, los mismos en los que solía sentarme de adolescente cuando me escapaba después de una discusión con mis padres. En aquel entonces, solía ser algo pequeño, un toque de queda, las notas, una tarea olvidada. Pero esta noche era algo completamente diferente. No era solo una disputa familiar. Se sentía como una fractura, una que no podía simplemente remendarse con una disculpa. Saqué mi teléfono, no para navegar, sino solo para aferrarme a algo sólido. Para anclarme. Durante un largo momento, no hice nada más que mirar el jardín, el que había cortado cada sábado de niño, pensando en lo lejos que había llegado desde entonces y lo poco que eso parecía importar ahora. La puerta chirrió detrás de mí, y esperaba que Amanda saliera a la carga, pero era mi madre. Dudó en el umbral antes de salir al porche. Jack, dijo en voz baja, su voz todavía temblorosa por el llanto. ¿Podemos hablar? No la miré de inmediato. ¿Sobre qué? Sobre cómo Amanda acaba de sugerir que vendan mi parte de la propiedad familiar. ¿O sobre cómo papá no dijo que no inmediatamente? Se estremeció ante eso, pero no lo negó. Tu hermana. No lo dijo con esa intención. Solo está disgustada. Finalmente me giré hacia ella, encontrando su mirada. ¿Disgustada porque no le extendí un cheque en el acto? Mamá suspiró y se sentó a mi lado, juntando las manos en su regazo. Tienes que entender cómo se ve esto para nosotros, Jack. Hemos pasado años preocupándonos por ti. Pensábamos que tenías dificultades. Y luego descubrir que has estado cómodo todo este tiempo. ¿Cómodo? Solté una risa amarga. Mamá, no estaba cómodo. Estaba trabajando 18 horas al día, durmiendo en un sofá de la oficina la mitad del tiempo, comiendo fideos instantáneos para poder mantener la empresa a flote. ¿Crees que eso era un lujo? Su rostro se suavizó un poco, pero sus siguientes palabras aún dolieron. Podrías habérnoslo dicho. No teníamos por qué enterarnos de esta manera. Miré mis manos. ¿Y qué habría cambiado si lo hubiera hecho? Aún habrías pagado la universidad de Amanda. Aún la habrías ayudado con su boda. Aún me habrías dicho que me las arreglara por mi cuenta. No discutió eso, y el silencio entre nosotros dijo más de lo que las palabras podrían haber dicho. Cuando regresó adentro, me quedé allí un rato más, dejando que el aire frío me adormeciera. Dentro, el ruido se había calmado, pero sabía que la conversación seguía. Amanda no dejaba las cosas fácilmente, especialmente cuando creía tener razón. Finalmente, volví a entrar, no porque quisiera enfrentarlos, sino porque irme sin más se sentía como admitir la derrota. Todos estaban de vuelta en el salón, Amanda sentada como una reina en el sofá con el brazo de Matt a su alrededor. En el segundo en que entré en la habitación, su sonrisa de suficiencia regresó. ¿Has decidido unirte a nosotros?, preguntó dulcemente. No respondí.
Simplemente cogí mi chaqueta del perchero. ¿Te vas?, preguntó mi padre, su tono neutro pero sus ojos cautelosos. Por ahora, dije. Creo que todos necesitamos espacio. Amanda puso los ojos en blanco. Típico. Huyes cada vez que las cosas se ponen difíciles. Ese comentario casi me hizo dar la vuelta, pero no lo hice. Salí por la puerta sin decir una palabra más. Conduciendo a casa esa noche, la ira dio paso a algo más pesado, agotamiento, decepción, una extraña sensación de vacío en el pecho. No era solo que Amanda hubiera revisado mi teléfono o que hubiera intentado poner a toda la familia en mi contra. Era que había funcionado. Nadie me había defendido excepto mamá, e incluso ella parecía más triste que solidaria. Cuando llegué a mi apartamento, no encendí las luces. Simplemente me senté en el sofá en la oscuridad, repasando cada palabra, cada mirada, cada momento de la noche. Por primera vez en años, me sentí completamente solo. Los días siguientes fueron peores. Llegaron mensajes de mis padres. Algunos amables, ¿podemos hablar de esto con calma? Otros no tan amables, tu hermana está muy dolida, Jack. Quizá podrías reconsiderar ayudar con la boda. Amanda, por supuesto, no envió nada directamente, pero empecé a recibir mensajes de primos de los que no había sabido nada en meses, todos insinuando que debería hacer lo correcto y hacer las paces. Luego vino el golpe de gracia, un mensaje de mi padre pidiendo reunirse para hablar de las tierras de la familia. Esa frase me revolvió el estómago. Se suponía que la tierra se dividiría entre Amanda y yo algún día, un pedazo del legado de nuestros abuelos que significaba algo para todos nosotros. Si él estaba siquiera sugiriendo quitarme mi parte. No respondí de inmediato. En su lugar, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Revisé todos mis viejos diarios y notas de cuando empecé la empresa. Las noches sin dormir, los momentos al borde de la quiebra, los tratos que apenas conseguimos cerrar. Recordé cada sacrificio, cada momento en que quise rendirme pero no lo hice. Y lentamente, mientras estaba sentado allí con esos recuerdos, la niebla comenzó a disiparse. Si Amanda quería pintarme como egoísta, bien. Pero no iba a dejar que ella ni nadie me quitara lo que había construido. Esa fue la noche en que abrí mi portátil y empecé a planificar. No una pelea. Todavía no. Sino protección. Llamé a mi abogado a la mañana siguiente y le pedí que revisara cada activo que tenía cada inversión, cada propiedad para asegurarse de que estuviera blindado y fuera del alcance de cualquiera que no fuera yo. Luego empecé a investigar la situación familiar, en silencio, con cuidado. Resultó que había cosas que Amanda no sabía, cosas que mis padres no le habían contado. Problemas financieros que habían mantenido en secreto, deudas que no eran tan pequeñas como aparentaban. Y de repente, entendí por qué Amanda estaba tan desesperada por que yo ayudara. Pero no le dije nada de eso. Todavía no. En su lugar, mantuve un perfil bajo, respondiendo a los mensajes de mis padres de forma educada pero vaga, sin comprometerme a nada. Dejé que Amanda pensara que había ganado, que me había avergonzado hasta el silencio, porque yo sabía algo que ella no. El día de Acción de Gracias había sido la última vez que iba a dejar que me humillara públicamente sin consecuencias. No sabía exactamente cómo sería la venganza todavía. Pero sabía una cosa, cuando llegara, sería silenciosa, precisa y devastadora. Y como si el destino quisiera entregarme la primera pieza del rompecabezas, una invitación llegó por correo 2 semanas después. El anuncio oficial de la boda de Amanda y Matt. La fecha estaba en negrita en la parte superior. El lugar, justo debajo. Y mientras miraba esa elegante cartulina, una idea comenzó a formarse. El tipo de idea que me hizo sonreír por primera vez en semanas. 2 semanas después de Acción de Gracias, algo dentro de mí había cambiado. Ya no estaba enfadado de esa manera cruda y explosiva. La noche de esa pelea había sido como una tormenta de fuego, caliente, caótica, destructiva. Ahora, sentía que las brasas se habían enfriado y endurecido en algo afilado y deliberado. Si Acción de Gracias había sido la noche en que toqué fondo con mi familia, diciembre fue el mes en que empecé a salir. Pero esta vez, no estaba volviendo al mismo lugar. Me sumergí en el trabajo, aunque el trabajo se veía diferente ahora que mi startup había sido adquirida. Ya no trabajaba jornadas de 18 horas.
Tenía libertad, libertad real, por primera vez en mi vida. Usé esas mañanas tranquilas para pensar estratégicamente sobre todo, mis finanzas, mis relaciones, incluso dónde quería vivir. El primer gran movimiento que hice fue comprar una casa. No una casa cualquiera, sino una moderna en uno de los mejores barrios de la ciudad. El tipo de hogar que te hacía sentir en calma solo con cruzar la puerta principal. Siempre había alquilado apartamentos diminutos porque nunca quise sentirme atado. Pero ahora quería una base de operaciones, una fortaleza. El proceso fue extrañamente satisfactorio. Firmar esos papeles, transferir los fondos, caminar por las habitaciones vacías e imaginar cómo se verían cuando terminara. Se sintió como clavar una bandera en el suelo. Ya no era el hermano mayor luchador. Ya no era el tipo al que compadecían. Estaba construyendo una vida en mis propios términos. Con la casa asegurada, centré mi atención en el asunto de las tierras familiares. Papá había vuelto a escribirme, preguntando si podíamos sentarnos como adultos y discutir la herencia. Su redacción era cuidadosa, educada, pero podía leer entre líneas. Amanda lo estaba presionando. Probablemente tenía una presentación de PowerPoint lista sobre por qué yo no merecía mi mitad. Así que llamé a mi abogado. Nos sentamos en su despacho una tarde lluviosa, revisando cada documento relacionado con las tierras, escrituras, fideicomisos, testamentos, todo. Y lo que descubrimos fue casi divertido. La forma en que la propiedad había sido estructurada legalmente, yo tenía mucho más poder de lo que Amanda imaginaba. Mis abuelos habían dejado una cláusula que me daba el derecho de tanteo sobre cualquier venta de la propiedad, lo que significaba que no podían vender nada sin ofrecérmelo a mí primero. Úsalo, dijo mi abogado simplemente. Si intentan echarte, cómprales su parte tú. Esa simple información fue como accionar un interruptor en mi cerebro. De repente, ya no estaba a la defensiva. Tenía opciones poderosas. Durante las siguientes semanas, empecé a consolidar todo en silencio. Moví activos a un fideicomiso a mi nombre, actualicé mis planes de sucesión y puse protecciones legales que harían casi imposible que alguien impugnara mis decisiones. Si Amanda pensaba que podía avergonzarme para que cediera el control, estaba a punto de descubrir cuán equivocada estaba. Y mientras todo esto sucedía, la vida fuera del drama familiar era realmente buena. Mejor que buena. Me reencontré con un par de viejos amigos de la universidad, tipos a los que no había visto mucho durante los años de trabajo intenso construyendo la empresa. Cenamos, nos pusimos al día, nos reímos de recuerdos estúpidos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía gente a mi alrededor que me veía por quién era realmente, no por quién mi familia había decidido que era. También empecé a cuidarme de nuevo. El estrés de Acción de Gracias me había dejado agotado y quemado. Así que me apunté a un gimnasio, contraté a un entrenador personal y empecé a cocinar comidas de verdad en lugar de vivir de comida para llevar. En un mes, tenía más energía de la que había tenido en años. Amanda, por supuesto, no tenía idea de que nada de esto estaba pasando. Por lo que oí a través de los rumores familiares, estaba ocupada planeando su boda, publicando tableros de Pinterest llenos de ideas de decoración lujosa, e insinuando en voz alta a cualquiera que quisiera escuchar que esperaba que ciertas personas dieran un paso al frente financieramente. Ignoré cada una de esas insinuaciones. De hecho, me mantuve tan callado que Amanda probablemente pensó que había ganado. Si lo hizo, cometió el error de confiarse demasiado rápido, porque esa invitación de boda resultó ser la oportunidad que no sabía que necesitaba. Una noche, me senté en la isla de mi nueva cocina con esa invitación apoyada contra mi portátil, haciendo números y esbozando escenarios. No solo estaba pensando en asistir. Estaba pensando en qué tipo de declaración quería hacer, porque no me la iba a perder. No, eso sería demasiado fácil para que Amanda lo tergiversara como si yo estuviera resentido. Iba a aparecer, y no iba a aparecer como el hermano al que creían que podían manipular con culpa. Mientras tanto, empecé a construir una red de contactos. No del tipo que Amanda pudiera ver. No publicaciones en redes sociales ni anuncios llamativos, sino conexiones silenciosas y estratégicas. Me uní a un club local de emprendedores, empecé a asistir a algunos eventos benéficos e incluso me invitaron a formar parte de la junta directiva de una pequeña organización sin ánimo de lucro que apoyaba a jóvenes fundadores.
Era curioso lo rápido que se abrían las puertas una vez que la gente se daba cuenta de lo que había construido y hacia dónde me dirigía. Y cuanto más se expandía mi mundo, más pequeño se sentía el drama de Amanda. Su rabieta en acción de gracias, la forma en que intentó poner a la familia en mi contra, todo parecía mezquino en comparación con las oportunidades que se me presentaban ahora. Para enero, ya estaba organizando cenas en mi nueva casa, rodeado de gente que realmente quería estar allí, gente que me respetaba sin necesidad de que yo demostrara nada. Y, sin embargo, la tensión familiar persistía como una sombra. De vez en cuando, recibía un mensaje de mamá preguntando si había pensado en arreglar las cosas con Amanda. Papá seguía enviándome artículos sobre la importancia de la unidad familiar. Respondí educadamente cada vez, mensajes cortos y corteses que no revelaban nada. No iba a pelear con ellos por mensaje de texto, porque tenía un plan mejor en mente. Una noche, sentado junto al fuego en mi salón, saqué de nuevo la invitación de boda y recorrí las letras en relieve con el pulgar. La fecha se acercaba rápidamente, y mientras la miraba, una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro. Si Amanda me quería en su boda, allí estaría, pero no tenía ni idea de lo que venía conmigo. La fecha de la boda, marcada en mi calendario, se convirtió menos en una obligación y más en un objetivo. Cada día que pasaba era otro día para prepararme, para alinear las cosas tan perfectamente que, cuando llegara el momento, Amanda no solo se sorprendería. Quedaría muda de asombro. A principios de febrero, una oportunidad inesperada prácticamente me cayó del cielo. Un amigo de la familia, el señor Calderón, un abogado jubilado que había conocido a mis abuelos, se puso en contacto conmigo tras oír por los rumores que había cierta tensión por las tierras familiares. Me invitó a comer. Jack, dijo mientras nos sentábamos uno frente al otro en un tranquilo reservado, tus abuelos eran inteligentes. Organizaron las cosas para asegurarse de que tanto tú como Amanda fueran tratados con justicia. Pero tengo que ser sincero, les preocupaba el favoritismo. Les preocupaba que tus padres pudieran inclinarse demasiado hacia Amanda cuando llegara el momento. Me incliné hacia adelante. ¿A qué se refiere? Sacó una vieja carpeta de cuero de su maletín y la deslizó sobre la mesa. Tu abuela me dejó una carta aparte. Instrucciones, en realidad. Estaba destinada a ser compartida solo si alguna vez había una disputa sobre la tierra. La abrí con cuidado. La carta estaba escrita con la letra de mi abuela, pulcra, precisa, cada palabra deliberada. Y era clara. Ella había querido que yo tuviera la última palabra sobre lo que sucediera con la propiedad, no Amanda, ni siquiera mis padres. Ella confiaba en ti, dijo el señor Calderón. Siempre decía que tenías buena cabeza para los negocios. Quería asegurarse de que la tierra permaneciera en la familia, pero creía que tú sabrías qué hacer cuando llegara el momento. Me recliné, asimilando eso. No era solo poder de negociación. Era un mandato. Le di las gracias y me llevé la carpeta a casa, guardándola en mi caja fuerte. Esa noche, la releí 3 veces. Cada vez, me sentía un poco más firme, un poco más seguro de lo que tenía que hacer. Las rabietas de Amanda, su llamada a la abuela, su intento de que me dejaran fuera de todo. De repente, todo se sentía pequeño en comparación con el peso de la confianza de mi abuela. A partir de ese momento, el plan comenzó a tomar forma en mi mente. Primero, volví a llamar a mi abogado y le pedí que redactara una notificación formal afirmando mi derecho de tanteo sobre cualquier venta o transferencia de las tierras familiares. Aún no la enviamos. La mantuvimos en reserva, lista para ser entregada si las cosas se intensificaban. Luego, empecé a comprar discretamente parcelas de tierra adyacentes a la propiedad familiar. La mayoría no eran caras, unos pocos acres aquí, una pequeña parcela allá, pero juntas, creaban una barrera alrededor de la finca principal. Si Amanda alguna vez intentaba vender su parte, tendría que pasar por mí. Mientras tanto, la vida seguía mejorando. Mi casa ya estaba completamente amueblada, cálida, moderna, acogedora. Convertí la habitación de invitados en un despacho, con una pared de estanterías y un gran escritorio de roble donde pasaba las tardes leyendo contratos, esbozando ideas y analizando escenarios. Y hablando de escenarios, también empecé a analizar algunos sociales. En la junta de la organización sin ánimo de lucro a la que me había unido, conocí a varias personas que trabajaban en planificación de eventos y hostelería.
Me propuse conocerlos, hacer preguntas sobre lugares, catering, incluso protocolos de seguridad para bodas de alto perfil. Lo hice parecer casual, pero por dentro estaba reuniendo toda la información que podía, porque la boda de Amanda era en uno de los lugares más exclusivos de la ciudad, un lugar donde ahora yo tenía contactos. De hecho, una de las miembros de la junta, Lisa, resultó ser buena amiga del director del lugar. Durante un café una tarde, mencioné que mi hermana se casaba allí. Lisa sonrió. Ah, conozco esa reserva, dijo. Ha sido un pequeño dolor de cabeza para el personal. Tu hermana es particular. No me sorprendió. Sí, eso suena como Amanda. Lisa levantó una ceja. Sabes, si alguna vez necesitaras un favor, una ubicación de mesa específica, un espacio tranquilo reservado, probablemente podría conseguirlo. Tomé nota de eso para más tarde. A medida que se acercaba la boda, también empecé a oír más sobre los planes de Amanda, no directamente de ella, sino a través de los rumores familiares. Se había pasado del presupuesto, estaba estresada por los pagos finales y, aparentemente, había estado diciendo a la gente que estaba segura de que yo intervendría en el último minuto para ayudar a cubrir los costos. Esa suposición me hacía apretar la mandíbula cada vez que la oía. No solo porque estaba equivocada, sino porque estaba tan segura de que podía manipularme. El empujón final llegó 3 semanas antes de la boda. Mis padres me invitaron a cenar, solo los 3, algo que casi nunca sucedía. Nos sentamos en la mesa de la cocina, y después de unos minutos de charla trivial, papá se aclaró la garganta. Jack, dijo, hemos estado pensando en la boda de Amanda. Está realmente apurada económicamente. Significaría mucho para la familia si pudieras ayudar. Solo un poco. Quizá cubrir el catering o la banda. Ayudaría mucho a hacer las paces. Lo miré, luego a mamá, que me observaba con ojos esperanzados. Quieren decir que ayudaría mucho a hacer feliz a Amanda, dije en voz baja. Mamá suspiró. Es tu hermana. Se supone que es un momento de alegría. Y puede serlo, dije, manteniendo la calma. Pero no voy a comprar mi regreso a sus buenas gracias. Si Amanda quiere una relación conmigo, será porque me respeta, no porque le extendí un cheque. Papá no dijo nada después de eso. Solo asintió con rigidez. Cuando salí de su casa esa noche, supe que no había vuelta atrás. Y en el camino a casa, el plan finalmente encajó. Todo, de principio a fin. Amanda pensaba que me presentaría a su boda como un invitado reacio o una chequera culpable. Pero iba a aparecer como algo completamente diferente. Alguien a quien no podía ignorar, alguien a quien no podía controlar. ¿Y la mejor parte? No lo vería venir hasta que fuera demasiado tarde para detenerlo. Para cuando aparqué en mi entrada, estaba sonriendo para mis adentros, porque por primera vez desde Acción de Gracias, no estaba simplemente reaccionando a los juegos de Amanda. Estaba a punto de darle la vuelta a la tortilla por completo. La mañana de la boda de Amanda se sintió casi inquietantemente tranquila. Me desperté temprano, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería tiempo para prepararme, mental y físicamente. Mi traje había sido ajustado la semana anterior y colgaba de la puerta como una declaración silenciosa. Ya no iba a presentarme como el hermano chivo expiatorio. Iba a presentarme como alguien que había elegido estar allí en sus propios términos. Antes de irme, me senté en la isla de mi cocina con una taza de café y abrí la carpeta de cuero del señor Calderón una vez más. Las palabras de mi abuela estaban allí, frente a mí, tan nítidas y firmes como la primera vez que las leí. Jack tiene el juicio para proteger lo que construimos. Guardé la carta de nuevo en su funda y cerré la carpeta en mi caja fuerte. Luego, tomé el pequeño sobre que había preparado y lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Cuando llegué al lugar de la celebración, el aparcamiento ya estaba lleno. Amanda no había escatimado en gastos. Este lugar era uno de los más caros de la ciudad. Al salir del coche, vi a primos deambulando con trajes y vestidos, algunos asintiendo educadamente, otros evitando mi mirada. Claramente, la noticia se había extendido desde Acción de Gracias, y casi podía sentir la tensión zumbando en el aire como estática. Dentro, el lugar era impresionante. Techos abovedados, flores blancas por todas partes, un cuarteto de cuerda tocando suavemente en una esquina.
Amanda lo había tirado todo por la ventana. Encontré mi asiento cerca del frente, exactamente donde había pedido estar. Esa fue la primera pequeña victoria. Gracias a la llamada de Lisa al director, mi nombre estaba impreso pulcramente en la tarjeta de una mesa principal, justo al lado de mis padres. A Amanda no se lo habían dicho hasta esa misma mañana, y pude ver el destello de molestia cruzar su rostro cuando me vio. La ceremonia transcurrió sin problemas. Votos, anillos, las lágrimas habituales de los padres. Amanda lucía radiante, por supuesto, lo cual tenía sentido. Este era su reino, su momento cuidadosamente seleccionado. Pero el verdadero teatro comenzó en la recepción. Después de la primera ronda de discursos, me excusé discretamente y hablé con el coordinador del evento, quien asintió y me entregó el pequeño micrófono inalámbrico que había solicitado semanas atrás. Cuando volví al frente de la sala, no tuve que golpear mi copa. La simple imagen de mí sosteniendo un micrófono fue suficiente para silenciar la sala. Hola a todos, dije, con voz calmada y firme. Prometo ser breve. En primer lugar, felicidades a Amanda y Matt. Ambos lucen increíbles esta noche, y este es un evento precioso. Amanda me dedicó una sonrisa tensa, claramente tratando de adivinar a dónde quería llegar. Quería tomar un momento, continué, no solo para celebrar a la pareja, sino para compartir algo que me importa, algo que creo que nuestros abuelos hubieran querido que se compartiera. Metí la mano en mi chaqueta y saqué el sobre. Como algunos de ustedes saben, ha habido mucha conversación recientemente sobre la propiedad familiar. Creo que es hora de aclarar las cosas. La sonrisa de Amanda se congeló. Abrí el sobre y sostuve el documento, una copia certificada de la carta de mi abuela junto con la notificación legal que mi abogado había preparado. Nuestra abuela dejó instrucciones, dije claramente, para que nadie se perdiera una palabra. Pidió que yo tomara la iniciativa para proteger la propiedad y asegurar que permanezca en la familia. A partir de hoy, estoy afirmando formalmente mi derecho de tanteo sobre cualquier venta o transferencia. Eso significa que nada puede venderse o regalarse sin pasar primero por mí. Hubo un murmullo entre la multitud. Mi padre se reclinó en su silla, como si alguien acabara de echarle un cubo de agua fría encima. Y porque quiero honrar esa confianza, añadí, he tomado medidas para asegurar que la propiedad esté completamente mantenida, incluyendo la cobertura de todas las deudas y reparaciones pendientes por mi cuenta. De ahora en adelante, no será una fuente de estrés para nadie. Dejé que eso flotara en el aire por un momento, y luego sonreí. Eso es todo lo que quería decir. Gracias. Devolví el micrófono al coordinador y regresé a mi asiento, tranquilo y sereno. La sala ahora estaba llena de murmullos, la gente susurrando entre sí. El rostro de Amanda se había puesto pálido, no solo por el anuncio, sino por la comprensión de que acababa de neutralizar toda su campaña para que me excluyeran. Durante el resto de la noche, la dinámica cambió. De repente, primos que no me habían hablado desde Acción de Gracias se acercaban a mi mesa para felicitarme, dándome palmaditas en la espalda, diciéndome lo responsable que era por dar un paso al frente. Amanda intentó recuperar el control, por supuesto. Durante la cena, se inclinó y siseó, no tenías derecho a secuestrar mi boda de esa manera. Sonreí educadamente. Tú querías que estuviera aquí, Amanda. Querías que me involucrara. Pues ahora, lo estoy. Apretó la mandíbula, pero no podía montar una escena. No con 100 invitados mirando, no con cámaras por todas partes. Más tarde, durante el baile, crucé la mirada con mi padre desde el otro lado de la sala. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza, no exactamente de aprobación, pero algo cercano. Un reconocimiento, tal vez, de que había hecho lo que él no había podido hacer, tomar el control de la situación sin convertirla en una pelea a gritos. Para cuando terminó la noche, los susurros se habían extendido. Amanda y Matt eran ahora los que eran criticados en voz baja por presionar tanto para sacarme de la foto, mientras que a mí se me presentaba como el responsable que había salvado el legado de la familia. Fue poético, en realidad. Y mientras salía del lugar, no pude evitar notar a Amanda de pie cerca de la salida, con los brazos cruzados, observándome ir. No dijo una palabra. No tenía que hacerlo. Su silencio fue más elocuente que cualquier cosa que pudiera haber gritado, y me dijo todo lo que necesitaba saber. No solo estaba enfadada.
Sabía que había perdido el control. Las consecuencias de la boda de Amanda no llegaron de golpe. Se extendieron por la familia como una tormenta de movimiento lento. A la mañana siguiente, me desperté con el teléfono vibrando con mensajes, pero no eran los que esperaba. En lugar de textos furiosos, vi palabras como, orgulloso de ti, ya era hora de que alguien tomara las riendas, y la abuela estaría sonriendo ahora mismo. Primos, tíos, incluso algunas de las damas de honor de Amanda me habían escrito en privado, diciéndome que me había comportado como un caballero y que mi discurso había sido con clase. Me senté en la mesa de mi cocina, bebiendo mi café y leyéndolos, sintiendo cómo se levantaba el primer peso real de mi pecho desde Acción de Gracias. No solo me había defendido. Había reescrito la narrativa. Amanda, por supuesto, no lo vio de esa manera. El domingo por la tarde, mis padres me invitaron a hablar, y me preparé para otra ronda de acusaciones. Pero cuando llegué, era Amanda la que estaba sentada en el salón, todavía con su resplandor postboda. O al menos tratando de aferrarse a él. No perdió el tiempo. Arruinaste mi boda, espetó. Me quedé de pie, tranquilo. No, hice un anuncio que necesitaba hacerse. Tu boda fue simplemente la primera vez que toda la familia estaba en un mismo lugar para escucharlo. Me avergonzaste, dijo, poniéndose de pie. Hiciste que toda la noche girara en torno a ti y a tu estúpida carta. Sostuve su mirada con firmeza. La noche siguió siendo sobre ti, Amanda. Tuviste tu ceremonia perfecta, tus fotos, tus discursos. Lo único que hice fue asegurarme de que la familia supiera cuál era nuestra situación de cara al futuro. Eso no es sobre ti. Es sobre todos. Buscó el apoyo de mamá y papá, pero ninguno de los dos intervino de inmediato. Finalmente, papá habló. Amanda, tiene razón. Lo que Jack hizo fue responsable. Zanja las cosas. No más peleas por la tierra. Su mandíbula cayó. ¿Te pones de su lado? Mamá le puso una mano en el hombro con suavidad. No estamos tomando partido, cariño. Pero esto nos quita presión a todos. Jack ya se ha encargado de las reparaciones y la deuda. Eso es una bendición, quieras admitirlo o no. Los ojos de Amanda volvieron a mí, llenos de frustración. Esto no ha terminado. En realidad, dije en voz baja, sí que lo ha hecho. Los papeles están presentados. La tierra está protegida. No queda nada por lo que discutir. Su cara se puso roja. Pero por una vez, no tuvo una réplica. Simplemente cogió su bolso y salió furiosa, cerrando la puerta con tanta fuerza que los marcos de las fotos temblaron en la pared. Por primera vez en años, mis padres y yo nos sentamos juntos en ese salón sin que la tensión crepitara en el aire. Papá soltó un largo suspiro. Sabes, dijo, no estuve de acuerdo con cómo manejaste Acción de Gracias, pero anoche. Hiciste lo que había que hacer. Y lo hiciste de la manera correcta. No fue exactamente una disculpa, pero se le pareció lo suficiente como para sentirlo así. A partir de ese momento, las cosas cambiaron. Amanda todavía intentó aislarme durante un tiempo, negándose a invitarme a reuniones familiares más pequeñas, pero le salió el tiro por la culata. Sin mi presencia, esos eventos siempre se convertían en sesiones de quejas sobre dinero. Y como yo no estaba allí para ser el chivo expiatorio, Amanda empezó a frustrarse con mamá y papá por no ayudar más. Mientras tanto, mi relación con mis padres mejoró de verdad. Con el estrés financiero desaparecido, empezaron a visitar mi nueva casa para cenar, viendo la vida que había construido para mí. Lenta pero seguramente, comenzaron a verme no como el hijo difícil, sino como un igual. Amanda finalmente cedió, aunque no por pura buena voluntad. Unos 3 meses después de la boda, recibí una llamada suya. Sonaba cansada, no enfadada esta vez. Mamá me dijo que estás pensando en restaurar el antiguo granero de la propiedad, dijo. Así es, respondí con cuidado. Se quedó en silencio por un momento, y luego dijo, si necesitas a alguien que te ayude a planificar el espacio para eventos, conozco a gente que se dedica a eso profesionalmente. Casi sonreí. Tampoco era una disculpa, Amanda no era de pedir disculpas, pero era su manera de tender un puente. Ya veremos, dije. Te lo haré saber. Y eso fue suficiente.
Para el verano, la renovación del granero estaba en marcha, y la familia comenzó a usar la tierra de nuevo para barbacoas y reuniones. La tensión no había desaparecido por completo, algunas cosas llevan tiempo, pero hubo un cambio. Amanda todavía tenía sus asperezas, pero ya no me presionaba como antes. No después de haber visto lo que pasaba cuando yo respondía. Una noche, meses después, me encontraba al borde de la propiedad mientras se ponía el sol, observando cómo el techo recién reparado de la casa de campo brillaba con la última luz del día. Se sentía diferente ahora. No solo un pedazo de historia familiar, sino algo que había elegido activamente proteger. Y por primera vez desde que comenzó todo este calvario, me sentí completamente en paz. Amanda podía tener su protagonismo, su drama, su vida cuidadosamente seleccionada. Ya no necesitaba su aprobación, porque ya no era el hermano chivo expiatorio. Era el que tenía las llaves, literal y figuradamente. Y mientras las luces parpadeaban en la casa de campo detrás de mí, no pude evitar sonreír. Finalmente, me veían por quien era realmente.